Hola amigos de Historias de Fútbol. Ayer España goleó a Croacia y la verdad es que ilusionó. Vamos a comentarlo un poquito en este vídeo. Dentro vídeo. Bien, pues 3-0 Croacia, una Croacia que me decepciona un poquito, pero yo creo que con mucho que comentar del partido. Para empezar, bueno, tenemos que decir que España ganó 3-0, marcaron Morata, marcó Fabián, que fue el mejor del partido, y marcó Carvajal, que es el primer gol en su primera Eurocopa además, porque tuvo mala suerte en anteriores participaciones y esta es la primera vez que participa. Me gustó España y hay varias cosas que yo creo que mola comentar. El primero, España ayer ganó, pero perdió la posesión. Y esto es algo que no ocurría exactamente desde un amistoso contra Alemania en Vigo en 2014. Lo cual también dice mucho un poquito de dónde venimos, ¿no? La selección española, sabiendo los resultados que ha tenido desde entonces, o todos los resultados que hemos ido viviendo en estos últimos años, ¿no? Todos recordamos y tenemos en la memoria aquellos partidos contra Rusia del Mundial de Rusia, contra Marruecos en el Mundial de Qatar, en fin, partidos donde parecía que el único objetivo de la selección española era tener el balón y no ganar el partido. Bien, pues eso ayer cambió y yo creo que a mejor. Hay algo donde es importante comentar que cuando llegó Luis de la Fuente, ya no porque sea Luis de la Fuente, pero sí se empezó a comentar que era necesario un cambio en cuanto a tener alternativas de juego. Y eso yo creo que sí se está consiguiendo. Para empezar tenemos que hablar de los dos extremos, ¿no? De Nico Williams y de Lamine Yamal, que por cierto me parece una locura y también hay que comentarlo. Pero el hecho de que juegue con dos extremos, además con dos jugadores que no se cansan en encarar, en tratar de irse de velocidad, me parece que es lo principal que le ha cambiado un poquito la cara a esta selección española. Me parece que simplemente ese hecho hace que ya no sea válido jugar de otra manera. Y a mí me parece jugar de la manera anterior, quiero decir. Y a mí me parece válido y me parece muy interesante ese hecho, porque hace que el equipo sea mucho más valiente o parezca mucho más valiente de lo que lo hemos visto en otro tipo de citas. Y a mí realmente me ilusiona. Por supuesto, este tipo de ilusión es algo que es muy común que pase en España cuando los primeros partidos son buenos. Me acuerdo, por ejemplo, del Mundial también de Alemania, donde el primer partido se ganó jugando muy bien a Ucrania en aquella ocasión. Pero bueno, no deja de ser ilusionante. Es verdad que en este tipo de torneos lo importante no es ganar el primer partido, sino el último. Porque evidentemente el último siempre va a ser el más importante. Está por ver qué es lo que ocurre. Alemania dio muy buena impresión. Hoy juega Inglaterra y habrá que darles un vistazo porque es otro de los principales favoritos y queda muchísimo, pero desde luego estos 3 puntos y tal y como es la clasificación para por lo menos la siguiente fase, me parece que es un paso muy grande para meterse en la siguiente fase y luego a ver un poquito cómo van transcurriendo las cosas. Desde luego España se va a encontrar con equipos mucho más complicados. El ejemplo va a ser la misma Italia, que es el jueves. Una Italia que lo pasó mal frente a una Albania que yo estoy convencido que va a ser un equipo que va a poner en problemas a más de uno en el grupo. Ya lo veréis. Estoy muy convencido porque lo demostró frente a Italia y lo va a demostrar y lo ha hecho. De hecho lo ha estado demostrando durante toda la fase de clasificación. Me apetece comentar también un poquito la irrupción, ¿no?, de Lamine Yamal, que siempre he pensado
y esto es algo que yo lo venía, incluso creo que lo comenté aquí en algún vídeo, donde decía que existía una manía de tratar de encumbrar a jugadores muy jóvenes o excesivamente jóvenes en el Barcelona. Y me parecía que era un poquito lo mismo, ¿no? Pero creo que ya estamos un poquito empezando a pensar en lo contrario. Me parece que con la edad que tiene, por cierto, es el jugador más joven ya en jugar una Eurocopa, lo cual, teniendo en cuenta su edad, que tiene 16 años, ¿qué hacíamos nosotros con esa edad? Me parece que transforma todo esto en una locura. Me parece que además el partido que hizo ayer fue bastante atrevido, como realmente todas las actuaciones que veo de él son de muy atrevimiento, y eso dice mucho, además en un marco como este, que al final estamos hablando de una fase final de una Eurocopa, que tampoco estamos hablando de un partido normal, incluso ni siquiera de un partido de liga normal. Estamos hablando de una fase final de una Eurocopa, donde este tipo de carácter es, sí cabe, todavía más importante. Me parece que es de destacar. Me apetece también destacar el partido de Fabián, que le nombraron como el mejor jugador del partido, y es que es así, es que hizo un grandísimo partido. Y me apetece también destacar el hecho positivo de que marcase Morata. Creo que le va a venir bien, creo que el otro día, el hecho de marcar el otro día en amistoso, yo creo que fue positivo, y este gol ya yo creo que le va a dar más confianza con respecto a para los siguientes partidos. Al menos eso es lo que espero. Me apetece también comentar que decepcionante la selección croata, quizás esperaba más, han tenido más el balón, como decía al principio, pero realmente yo creo que en ningún momento del partido se ha visto o se ha pensado que podía tener en riesgo la victoria de España, ¿no? Así que decepcionante Modric. Yo creo que también un poco es inevitable, es decir, Croacia es una selección que ha hecho muy buenas fases finales en distintas Eurocopas, en distintos mundiales. Estamos hablando de una selección que fue subcampeona del mundo en 2018 y que en 2022 también en el mundial llegó muy arriba. Es normal un poco que en algún momento exista un ocaso en una selección que además ha cosechado tantos éxitos, y también un poquito a nivel de edad, también un poquito a nivel de que a lo mejor no exista tanta o el mismo nivel de motivación, algo que tampoco se puede controlar del todo. Me parece que puede ser normal, pero yo creo que sigo confiando en que Croacia a lo mejor se acaba metiendo por lo menos como una de las terceras, pero veremos. A lo mejor sí que es bueno también comentar que el partido de Rodri no ha estado muy allá. Vuelvo a la selección española, quizás un poquito en comparación con el final de temporada, que no ha sido el mejor final de temporada para Rodri del Manchester City, y ayer se materializó lo mismo. No fue el mejor, yo creo que es cierto, pero lo que es bueno es la sensación un poco de la selección española de que hay más variantes, ¿no? Y me parece que eso es muy positivo, y eso también un poquito le puede ayudar como a quitarse demasiada presión y tratar un poquito de mejorar la cosa. Creo que en este tipo de torneos, además, según van pasando las fechas y los días, van cambiando las cosas mucho. Me da la sensación de que en este tipo de torneos toda la evolución de un futbolista como que se genera de una forma, como que evoluciona, mejor dicho, de una forma más rápida. Es un poquito la sensación que me da de muchos torneos de fases finales de Eurocopas, de mundiales, me da la sensación de que existe una mayor rapidez en cuanto a la evolución de los futbolistas. Supongo
que porque el trabajo es muy intenso durante todos estos días, que porque la concentración también es muy intensa durante todos estos días y porque es importante. Y eso es algo que no vemos, el cómo se genera el trabajo diario entre ellos. Eso es algo que no se puede ver, es algo que podemos un poquito tratar de averiguar, entre comillas, desde fuera, y nos puede dar una sensación u otra, pero me parece que eso es un poquito el principal culpable para que todo se vaya un poco desarrollando de una forma más rápida quizás que lo que ocurre en una temporada normal, en un club, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, veremos un poquito lo que ocurre. El próximo partido de España es contra Italia, que es el jueves. Veremos. Yo creo que no va a ser un partido tan fácil. Creo que Italia decepcionó un poquito contra Albania porque lo pasó muy mal, pero se llevó la victoria y, como digo siempre, al final Italia es Italia, y es que te puede llegar a la final y te puede ganar la Eurocopa. Es que estamos hablando de los actuales campeones. Así que veremos un poquito lo que ocurre, pero sí es cierto que España ilusiona, y es yo creo que lo que voy a poner en la miniatura. España ilusiona, 3-0 a Croacia. Seguimos viendo un poquito la Eurocopa y seguimos un poco tratando de hablar de esta cada día. Así que, por supuesto, voy a pedirte que te bajes abajo en los comentarios y que me escribas qué es lo que piensas acerca del partido. ¿Te ilusiona más esta España? Después de haber visto el partido, igual tienes las mismas esperanzas o te ha cambiado algo. Me gustaría que pusieras abajo en los comentarios cuál es tu opinión después de ver este partido. Y nada más, vamos a dejarlo aquí. Y nada, te voy a pedirte que, por supuesto, también, si me ayudas con este proyecto, lo mejor es suscribirte al canal. Nada, nos vemos muy pronto y vamos a seguir viendo y vamos a seguir hablando de esta Eurocopa que acaba de empezar. Como digo siempre, nos vemos dentro de poco. Adiós. Up your eyes, take me home, take me to the sky. I gotta